hablando acerca de cómo orar con perseverancia, cómo hablar con Dios y hacerlo a Él parte de nuestra conversación diaria. En la primera parte hablamos acerca de que la oración es algo que hacemos continuamente, no es una actividad de una sola vez, sino que es continuo, es diario. El punto primero fue, pidan y sigan pidiendo. Ahora les quiero hablar acerca de la ley de la insistencia. Insistir. Esto es muy interesante porque la palabra antigua que se utilizó precisamente en la traducción de la Reina Valera que hemos leído tantos de nosotros, utiliza la palabra importunidad. Y la importunidad se define de la siguiente manera. Molestar a alguien, especialmente con una solicitud inoportuna y generalmente demasiado insistente. En este módulo les voy a mostrar a través de la Biblia cómo Jesús mismo nos dijo que debemos molestar, entre comillas, a Dios. Debemos de ser importunos con Dios, es decir, pedir con insistencia. En América Latina tenemos toda esta mentalidad de, ay, perdón, no lo quiero molestar, disculpe la molestia, ay, perdón la molestia. Y muchos dicen, no, mejor no le oro a Dios porque no lo quiero molestar. Cuando Dios nos está diciendo, moléstenme. Es lo que nos va a invitar el Señor a hacer ahora a través de este pasaje que les quiero leer. Que el Señor mismo nos invita a decir, mi hijo, por favor, toma el teléfono y moléstame. Dame la molestia de escuchar tu voz. Quiero saber qué es lo que estás pensando. Vean ustedes Lucas capítulo 18, del 2 al 7. Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto, dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Ahora, aquí viene la lección. Y dijo el Señor, oigan lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Está diciendo, vean el ejemplo de este juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre, pero sí respondía a la insistencia de esta viuda. Jesús nos está diciendo que Dios responde a la insistencia. Ay, pero Marcos, nunca me imaginé que Dios quisiera estar siendo molestado con mis peticiones. No, Él está diciendo, por favor, tómense ustedes el tiempo, no es molestia. Háblenme, insístanme. Jesús nos está diciendo que molestemos a Dios, que le hablemos con insistencia. No se canse de pedir, siga pidiendo, siga insistiendo, siga tocando. Hace unos años atrás salió una película muy interesante que se llama Poema de Salvación. Es la historia de un joven rockero argentino que tuvo una experiencia muy oscura, vamos a llamarle así, desde muy temprana edad, donde de su propia boca dice que él le entregó su vida, sus pensamientos, sus palabras, su corazón, su talento, su música, se la entregó a las fuerzas de la oscuridad.
y les dijo que si lo hacían famoso y rico, que los iba a servir toda su vida. Fue exactamente lo que pasó. Pablo Olivares llegó a ser un rockero muy famoso. Sus letras y sus canciones eran muy oscuras y arrastró a mucha gente a la oscuridad. Y él vivía un estilo de vida bastante oscuro. Pablo tiene una mamá que conoce el poder de la oración. De hecho, Pablo creció en una casa donde se oraba, donde se creía en la palabra de Dios, donde creían en Jesucristo, pero él se había apartado de todo eso. De hecho, no sentía ni siquiera a gusto estar en su casa con sus creencias oscuras. Se tuvo que marchar y fue a vivir a otro lugar. Pero esa mamá siguió insistiendo. Cuenta la mamá que incluso habían ocasiones donde ella veía a su hijo en la televisión hablando cualquier cantidad de barbaridades acerca de sus pensamientos de oscuridad, y ella se acercaba al televisor y tocaba a la pantalla orando por su hijo, que Dios lo regresara a los caminos de luz. Esa mujer no dejó por ningún momento. Un día Pablo me contó a mí que cuando llegaba a su casa parecía mentira, pero su mamá estaría tirada en el sillón clamando en ese mismo momento por su hijo Pablo. Y él pensó muchas veces, ella me vio llegando y se fue y se hincó para gritar por mí, para hacerme sentir mal. Pero no era el caso. De hecho, la mamá clamaba por él por horas, todos los días. Me dijo Pablo en una ocasión que ni siquiera podía pecar a gusto porque sabía que su mamá estaba orando y clamando por él. ¡Qué increíble historia! Después de una serie de circunstancias bastante interesantes, Pablo tuvo un encontronazo de nuevo con Dios y se dio cuenta que necesitaba él regresar a la luz. Y de eso trata la película Poema de Salvación, de cómo él tuvo ese encuentro y regresó a los caminos de luz. Y hoy día Pablo utiliza su voz, su palabra, su música, su talento para hablar de Jesús, porque hubo una mamá que no se dejó vencer. Tocó y le insistió, igual que la viuda le insistió al juez injusto. Es exactamente lo que Jesús nos está enseñando a nosotros que hagamos. Dice, insistamos, molesten a Dios, tóquenle, háblenle. En el Nuevo Testamento hay la historia de una mujer que estaba muy enferma, muy conocida entre todos los médicos y especialistas, porque llevaba 12 años visitando cada médico, cada especialista. Dice la historia que gastó todo su dinero, todos sus ahorros, y nadie daba con una respuesta. Vea usted la perseverancia de esta mujer. Un día alguien le contó que Jesús de Nazaret iba a pasar cerca de con ella y que él sanaba enfermos. Y entonces esta mujer se dejó acercar, pero cuando llegó se quedó sorprendida con la multitud que le rodeaba, le rodeaban los discípulos, había mucha gente apretujándolo, pero esa mujer no se iba a dejar vencer ni por los discípulos, ni por la gente, ni por la multitud, ni por nadie. Y se empezó a meter entre la gente con permiso, pasando y abriéndose campo, porque ella había propuesto en su corazón que si solamente tocara el borde del manto de Jesús, iba a quedar sanada. Y así fue. Se agacha, se arrastra. ¿Quién sabe cómo llegó la mujer? Pero llegó y le tocó el borde del manto de Jesús. Y de repente Jesús se detiene y dice, ¿quién me tocó? Y los discípulos se sorprenden. Le dije, ¿cómo? ¿Quién te tocó? Hay tanta gente a tu alrededor, todo el mundo te está tocando. Dijo, no. Alguien me tocó con fe.
me tocó de una manera diferente. Me tocó con expectación, porque de mí salió fuerza, de mí salió sanidad. Y fue cuando la mujer levanta el dedo y dice, fui yo. Y Jesús le dice, tu fe te ha salvado. Qué tremendo ejemplo de perseverancia. Ante tantos obstáculos, ella no se dejó alejar. Si usted tiene cualquier situación, no se deje alejar. Siga acercándose a Jesús. Siga pidiendo su voluntad. Siga pidiéndole su petición. Siga rogando, siga tocando, siga insistiendo. Porque como dijo Jesús, ¿se tardará el Señor en responder a los que le insisten? Y la respuesta es no, no se va a tardar, te va a responder. Voy a terminar con este pensamiento. Pidamos conforme a la palabra de Dios. Porque dice el apóstol Santiago en el capítulo 4, versos 2 y 3, que no tenemos lo que deseamos porque no se lo pedimos a Dios. Y aun cuando se lo pedimos, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones, deseando solamente lo que les dará placer. Por eso es tan importante que cuando vamos a pedir, llevemos con nosotros la palabra de Dios y le digamos, mira Señor, aquí en tu palabra dice que mi casa y yo serviremos al Señor. Ese fue uno de los versículos que le recordó siempre la mamá de Pablo Olivares. Señor, tu palabra dice, mi casa y yo serviremos al Señor. Cuando le recordamos al Señor su palabra, le ponemos turbocargador a nuestras oraciones. Señor, tu palabra dice, por tus llagas fuimos nosotros sanados. Tu palabra dice, ninguna arma forjada en mi contra prosperará. Tu palabra dice, tu palabra dice. ¿Se acuerdan cuando el diablo quiso tentar a Jesús en el desierto? Jesús le respondió, escrito está, igual que usted y yo. Llévele la palabra de Dios a Dios en sus oraciones. Padre, escrito está. Mi esposa Miriam es una mujer bastante extraordinaria en tantas diferentes cosas, pero una de las cosas que más me impresiona de ella es que siempre que ora, lo hace con la palabra de Dios, siempre. Porque ella cree, igual que yo, que la palabra de Dios nunca regresará vacía. Y cuando le recordamos al Señor su palabra, va a haber respuestas. Esa mujer se pasa hasta las altas horas de la noche buscando los versículos de todo lo que va a orar. En la congregación donde asistimos, ella dirige el programa de oración y siempre que llega con un guía, una guía de oración de todo lo que vamos a orar y al lado de cada petición, la palabra de Dios, los versículos sobre los cuales nos vamos a basar para orar. ¿Por qué? Porque la palabra es poderosa. Entonces, en nuestras peticiones, en nuestra insistencia, en nuestra perseverancia, siempre incluya la palabra de Dios, porque esa sí es poderosa. Y quiero despedirme con dos pasajes más. Santiago en el capítulo 5, verso 16 dice, la oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Y Romanos capítulo 12, verso 12 dice, alégrense por la esperanza segura que tenemos. ¿Cuál es la esperanza? La esperanza es que el Señor nos va a responder. La esperanza es que el Señor regresa por nosotros. La esperanza es que nuestros pecados han sido perdonados. Y luego dice, tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Sigan orando. No deje de orar. Constantemente. Ore sin cesar. Acompáñenme en esta oración. Padre, gracias por el privilegio que tenemos de hablar contigo. Gracias, Señor, que a través de esta conversación tú puedes moldear nuestra voluntad, nuestras decisiones y aún nuestro camino. Te pido que a cada uno de mis amigos
y a mí también nos conviertas en personas que oremos con perseverancia. Sabemos que tú nos vas a responder. En el nombre de Jesús. Amén.